Hoy, en No todo es amor, con Gigi Rote, pues vamos a profundizar un poquito en algo que me habéis ido preguntando en las redes, que es eso tan famoso que es el bloqueo del escritor, ¿vale? A ver, muchos me habéis preguntado estos meses atrás si el tema de que yo no hubiera estado publicando o no hubiera estado haciendo podcast era porque tuviera un bloqueo como escritor. Pues tengo que confesaros que no es por eso, ¿eh? Que ha sido por un tema mío personal de salud y bueno, y porque tenía mucho trabajo y no daba abasto. Sabéis que yo no soy al 100% escritora o contadora de historias y bueno, pues como se suele decir, no me daba la vida para más, ¿vale? He tenido que priorizar ciertas cosas y a partir de ahí he seguido. Eso no significa que cualquiera de nosotros, incluido yo, un día no podamos tener un bloqueo como escritor, que puede ser momentáneo, puede durar una semana o un año, ¿vale? Hay veces que la gente dice, ¡guau! Pero si este escritor ha publicado tal libro, se ha hecho súper famoso, no sé qué, y en cambio ya no publica nada más. ¿Por qué es? A ver, explicar lo que es un bloqueo de escritor es complicado. A ver, podéis decir, pues es muy fácil, un bloqueo es un bloqueo. Sí, yo os doy la razón en eso, pero hay que entender que todos, los escritores sobre todo, ¿vale? Porque muchas veces se os olvida que nosotros somos personas de carne y hueso, ¿vale? Que somos, pues, como digo yo siempre, contadora de historias en mi caso y que puedo contar una historia, baf, ¿vale? Muchas veces que muchos de vosotros cuando venís a mis firmas me decís, sí, yo tengo una historia para contarte para que la escribas y tal. A ver, si alguna vez, mira, eso me lo han dicho varias veces, si alguna vez no tienes que hacer o decir, yo te puedo contar esta historia y la cuentas tú, no sé qué, que a mí no me importa. Primero, yo eso no lo hago, ¿de acuerdo? Menos si no pido permiso a la persona, porque pienso que cada uno tiene su historia. Y sí que sé de otros escritores, no, iba a decir compañeros, pero no conozco ningún compañero que lo haya hecho y faltaría la verdad si dijera eso, que teniendo un bloqueo de escritor ha cogido la historia de otra persona que le ha contado y la ha escrito, ¿vale? Yo siempre digo, y además lo pongo en mis novelas, que al final lo podéis ver cuando se escribe lo de sobre cosas sobre el autor, que yo cojo mis ideas de conversaciones con mis amigas, de paseos por Alicante o de mis viajes o de conversaciones que escucho una frase que de repente hace boom y mi cabeza empieza a contar la historia, ¿no? Pero siempre desde el respeto, ¿de acuerdo? Entonces, el bloqueo del escritor es algo complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, dicen que los escritores suelen tener mucho ego o tienen la autoestima muy alta, ¿de acuerdo? Y yo siempre digo que esto es como en cualquier profesión, ¿de acuerdo? Tú puedes tener el ego muy alto, pero eso lo que te conlleva es a que cada vez que vayas a escribir quieras superar la anterior historia. Eso conlleva que esa persona que está escribiendo tenga más estrés, inseguridades, que a veces no pueda dormir porque quiera mejorar, mejorar, mejorar tanto la historia que le sea imposible continuar, ¿vale? Entonces, es verdad que el bloqueo de escritor existe más de lo que pensamos, ¿de acuerdo? Hay películas sobre ello, hay comedias sobre ello, hay dramas sobre ello, pero es algo que existe. Pero es como el bloqueo del pintor. Mirad, yo hace unos años conocí a un pintor maravilloso, pero maravilloso. Y en el extranjero me fascinó su forma de pintar. Era magnífico, os lo puedo asegurar. Bueno, y sigue siendo magnífico. Y en cambio llevaba casi 20 años sin pintar. Todas las obras que llevaba y que vendía eran
de los 35 años que estuvo con su mujer. Ellos empezaron muy jóvenes, con 15 años. Cuando llegan a los 50, ella fallece de la noche a la mañana y él deja de pintar porque se le produce un bloqueo, ¿de acuerdo? Y él tiene ahora pues 77 años, si no me confundo, y ha estado más de 20 años sin pintar porque no era capaz. Él decía que su musa era su mujer y que al morir su mujer tan repentinamente no tenía manera de pintar. Y en cambio, cuando su mujer vivía, era capaz de pintar 3 y 4 paisajes semanales completamente distintos. Entonces, el bloqueo puede ocurrir en cualquier lugar, puede ocurrir a un médico, puede ocurrir a un cirujano en una operación porque se le haya muerto un paciente, a un escritor por el miedo. Sí, yo siempre digo que para un escritor es más el miedo de, ostras, no va a gustar mi novela, ¿no? Pero sí que existe, chicos. Y sobre todo, es que al final todos tenemos inseguridades. No es un tema de decir, es que a mí nunca me va a pasar. Mentira. A todo el mundo nos puede pasar en un momento u otro. Yo, como bloqueo de escritor o de contadora de historias, creo que no he tenido nunca ninguno, ¿vale? Porque es verdad que mi cabeza siempre está así, pensando. Sí que he tenido momentos de necesitar parar, una necesidad imperiosa de parar de escribir, de volver a mí y de desconectar, ¿vale? Porque al final todos necesitamos un momento para nosotros, chicos. Y eso ha sido importante, aunque creamos que no. Es necesario poder desconectar, disfrutar del momento y como más de uno dice, vivirlo, ¿vale? Yo siempre os digo que yo vivo mis novelas o mis historias cuando las escribo. Entonces, hay momentos que hay que desconectar de esa saturación que tenemos, de ese momento en el cual somos nosotros como personas de carne y hueso. Todos necesitamos nuestros momentos. Mirad, a mí, yo lo he contado varias veces, a todos nos pasan cosas curiosas, ¿vale? Tú puedes salir a cenar con amigos o con una persona que conozcas y tal, sin decirle que eres escritor y de repente, mira, os lo voy a contar para que veáis, que esto un día lo contaré en una novela, que lo sepáis. A mí me pasó tener una cita ciegas, que mis amigas se empeñaron en que tenía que tener una cita ciegas con una persona, que éramos súper compatibles, no sé qué, tal. Total, que nos vamos a cenar a un sitio que ninguno de los dos conocíamos, ¿vale? Y de repente, pues viene la camarera encantadora y nos da la carta, tal, y él dice, ¿tú qué quieres? Digo, no, tú ves mirando que yo tengo ahí una duda, no quería saber una cosa. Entonces le pregunto a la camarera y tal, y le digo, ¿me dejas unos minutos y tal? Y me dice, sí, total, que cuando vuelve, me dice, bueno, ¿y la escritora qué quiere? Y yo, así, y digo, disculpa. Me dice, sí, que la escritora, ¿qué es lo que quiere para cenar? Y le digo, perdón, y me dice, sí, porque tú eres Gigi Rote. Dice, es que yo tengo tu libro, Mi princesa con alas de ángel, me lo firmaste un día en el Corte Inglés, más fuiste súper agradable, me lo estoy leyendo, me encanta, tal. Y me dejó un poco descuadrada, ¿no? Porque, a ver, tú cuando vas a cenar con una persona que no conoces, lo primero que le dices es, oye, escribo novelas, tal. Entonces, los bloqueos te pueden venir por muchas cosas. Ya os puedo decir que la cena de ahí fue fatal, ¿vale? Pero porque yo me bloqueé en ese momento. Pero mirad, ahora contándolo que me estoy riendo, esto lo voy a contar en una de mis historias, ya veréis vosotros cómo lo cuento. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces no sabemos lo que nos puede bloquear, ¿de acuerdo? Y que somos personas de carne y hueso y que tenemos sentimientos. Entonces, podemos tener malas experiencias, malos momentos, tener un momento malo de salud,
que nos afecten cosas de fuera o del trabajo o de muchas otras cosas y que sin ser conscientes de todo eso, pues vaya mermando nuestras ganas de escribir y necesitemos un momento, un espacio que puede ser un día, como os digo, una semana o un mes o un año y bloquearnos y bloquear esa parte de nuestra vida y decir, wow, hasta aquí hemos llegado, necesito mi espacio y ya está, ¿vale? Y ¿qué queréis que os diga? Es que las cosas son así, no os las puedo contar de otra manera. Muchas veces no sabemos todo lo que nos pasa alrededor y todo lo que nos ocurre y que afecta a la persona que está escribiendo. Por eso los bloqueos de escritores existen, que muchas veces las redes sociales, cuando nos escribís, sois muy crueles con nosotros, con eso. Y os recuerdo, somos personas de carne y hueso y necesitamos desconectar. Yo siempre digo que si no vas a decir nada amable en las redes sociales, que no digas nada, ¿vale? Que si has leído una novela mía y no te gusta, pues si no quieres darme otra oportunidad, no me la des. Que si no te gusta mi Instagram, pues no me sigas, ¿vale? O que si no te gusta mi podcast, no me sigas, pero no me critiques, ni me insultes, ni digas cosas malas, porque al final todos tenemos nuestro corazoncito. E igual que a vosotros os gusta que vuestro trabajo sea perfecto, a nosotros como escritores también. Por eso yo siempre digo eso, que tengamos ese corazoncito y que intentemos que, bueno, pues darle ese cariñito a las personas, ¿de acuerdo? Pues hoy hasta aquí, chicos. En No todo es amor. Espero que hayáis entendido un poco lo que es el bloqueo del escritor y que se puede salir de él, ¿eh? Se sale con nuevas ideas, disfrutando, contando. Bueno, es toda una experiencia. Por eso, chicos, todo lo que empieza puede acabarse. Sabéis que me podéis seguir en mis redes sociales y preguntarme todo lo que hayáis querido, se os quede por ahí, queráis preguntar, ¿de acuerdo? Hasta pronto, muchas gracias.